Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a revisar todo lo que tiene relación con la ley 20.920, que es la ley extendida, ¿cierto?, de responsabilidad del productor, que también es conocida como la ley REP. Para poder sintetizar un poco, vamos a comentar, ¿cierto?, que son las ciudades aquellas que más generan residuos y en donde se va a afectar, ¿cierto?, el campo de aplicación de esta ley. ¿Ya? Importante comentar que el 50% de la población mundial está concentrada principalmente en ciudades, ¿cierto? De las cuales solo un 2% de la superficie corresponde, ¿verdad?, al tamaño total de la Tierra. Es decir, en un espacio muy ínfimo se concentra toda la población mundial y es en ese 2%, ¿cierto?, donde se genera la mayor cantidad de residuos. Por lo tanto, es importante hacer gestión sobre la generación, es decir, mientras menos residuos se generen, ¿cierto? Es la mejor gestión más allá de trabajar, ¿cierto?, en una buena disposición. La mejor gestión de residuos es aquel que no se genera. Es también importante que sepan como dato que las ciudades contribuyen más o menos con un 70 u 80% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y las actividades dentro y en los alrededores de las ciudades generan aproximadamente un 75% del Producto Interno Bruto. El modelo actual de desarrollo está constituido por tres etapas, ¿cierto? Primero, las materias primas, ¿verdad? Las cuales son las que vamos a utilizar para generar los productos y también entregar algunos servicios, y bienes de consumo. Y finalmente, después de esto, están los residuos generados posterior, ¿cierto?, al consumo del producto o servicio. Y ahí es donde hay que hacer esta gestión. El 60% de los ecosistemas está dañado o se usan en forma insustentable. 3 grados Celsius o más aumentará la temperatura media de la Tierra al término del siglo por la duplicación de los gases efectos invernadero de aquí al año 2050. Importante comentarles que hoy día dentro de nuestros océanos hay más plástico que peces, ¿ya? Esta es la proyección para el año 2050 si no se toman las medidas para frenar la contaminación de los mares. Y aproximadamente 14.000 millones de toneladas será la extracción global de recursos naturales al año 2050 si el consumo sigue siendo el mismo y al mismo ritmo, ¿cierto?, de los países desarrollados. De 1 a 3.000 millones adicionales de consumidores de clase media habrá de aquí al año 2030. Es decir, nos queda muy poco tiempo para poder reaccionar y tomar acciones concretas. Como dato, ¿cierto?, en Chile se generan aproximadamente 17 millones de toneladas de residuos anualmente. Tenemos más o menos un cálculo de que una persona, es decir, un habitante, un chileno, genera aproximadamente 1,1 kilos por día, ¿ya? Y esto fue identificado como uno de los principales problemas que afectan ambientalmente también a nuestro país. ¿Por qué? Porque las leyes principalmente siempre se le aplican a las empresas, pero las casas, los hogares, ¿verdad? No siempre y casi nunca, ¿cierto?, disponen responsablemente los residuos que generan. Entonces, para hacer más didáctica, ¿cierto?, la comprensión de la ley 20.920, tenemos que pensar siempre que el residuo es un recurso. Entonces tenemos una pirámide invertida, que es cómo se debería hacer nuestra gestión. Y partimos por el primer bloque, ¿cierto?, que vendría a ser la prevención de la contaminación. Es más, es uno de los requisitos obligatorios de ISO 14001 en su versión 2015, que se incluye como un compromiso dentro de la política la prevención y la protección al medio ambiente, es decir, la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente. Más allá también de prevenir la contaminación, nosotros tenemos que elevar
iniciativas para proteger al medio ambiente, que eso es uno de los nuevos requisitos de ISO 14001. Por lo tanto, la idea es evitar generar el residuo, ¿ya? El mejor residuo es el que no se genera. Posteriormente, en el segundo bloque tenemos la preparación para la reutilización, ¿sí? Y la idea, ¿cierto? Aquí es poder acondicionar el residuo, limpiarlo, desarmarlo y enfardar para poder disponerlo responsablemente. Y así otros tipos de industrias hacen gestión. Por ejemplo, en el caso de las baterías, ¿verdad? Se recupera el plomo de las baterías y el ácido también es recuperable. ¿Ya? Y hay empresas que se dedican a hacer esta gestión y ellos comercializan de forma separada, ¿cierto? Todos los elementos de la batería: plástico, ácido y plomo. ¿Ya? Y finalmente evitamos de que ese residuo peligroso sea dispuesto en forma irresponsable. ¿Ya? Hoy día todo esto va en aumento, ya que todo apunta a el ahorro de los combustibles fósiles. Por lo tanto, tanto los vehículos, ¿cierto?, como otros elementos, todo está apuntando a que sean con uso de baterías de litio principalmente. Eh, el segundo bloque, ¿cierto?, está asociado al reciclaje, ¿ya? Y es aprovechar el residuo como recurso o materia prima, es decir, poderlo volver a incorporar al proceso para que nos genere el mismo u otro producto, ¿ya? Y ahí también hay que aplicar muchas veces labores de ingeniería, ¿verdad? O de I+D, ¿cierto? De investigación y desarrollo, para ver de qué forma incorporamos, ¿cierto?, estos residuos nuevamente al proceso y a la cadena productiva. Después, en penúltimo lugar, está la valorización energética. Y acá está la idea, que es aprovechar el residuo como fuente de energía. Por ejemplo, en el caso de los aceites residuales, hay plantas de cemento que compran este aceite residual y lo ocupan en su proceso de combustión para poder generar el cemento, ¿ya? Por lo tanto, existe una incorporación de este residuo como parte del combustible para poder generar otro producto, que en este caso es el cemento, que nosotros lo vemos a diario en nuestras obras y construcciones, ¿ya? Y finalmente es la eliminación, ¿ya? Entonces, mientras menos eliminación tengamos, significa que aprovechamos de mejor forma los residuos. Nunca tenemos que olvidar siempre entonces que un residuo es un recurso. Es decir, que tenemos que hacernos cargo desde la cuna hasta la tumba, ¿ya? Y esto también es conocido como economía circular, que recuerden bien, nos vimos en el módulo anterior. Bien, ¿qué establece esta ley? Otorga nuevas competencias, ¿cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de los residuos. Entonces, tenemos algunas etapas como es el ecodiseño, ¿cierto?, la certificación, rotulación y etiquetado de nuestros residuos, sistema de depósito y reembolso, mecanismo de separación en el origen y recolección selectiva. Acá le puedo contar algunas anécdotas que han ocurrido en algunas comunas de nuestro país, muy curiosas, ¿ya? No sé si ustedes han visto de repente en sus ciudades, ¿cierto?, de origen, donde se establecen distintos contenedores de residuos para los vidrios, para los plásticos, el papel, qué sé yo, pero se descubrió que en algunas comunas los camiones recolectores pescaban todos estos residuos y los iban a botar al vertedero de igual forma, ¿ya? Entonces no tenía ningún sentido hacer la separación en el origen si finalmente la municipalidad no se hacía cargo, ¿cierto?, de disponer cómo corresponde, digamos, cada uno de esos residuos, ¿ya? Hoy día hay más fiscalización y se está velando porque esto efectivamente se cumpla. Ahora, esto también va de la mano, ¿cierto?, con la concientización de nosotros los ciudadanos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ven un contenedor y, sin importar que sea específicamente, por ejemplo, para los PET o para los plásticos, vienen y tiran cualquier otro tipo de residuo ahí, ¿ya? Entonces, por ahí parte todo esto, es concientización. Y ya aquellos que tenemos hijos, ¿cierto? Podemos ir viendo que estas nuevas generaciones, nuestros pequeños, ya están con esa conciencia, ya están con un chip ambiental. Bien, entonces ellos siempre igual los van a estar
corrigiendo. Eh, Tenemos también, la ley establece mecanismos para el manejo ambientalmente racional de los residuos, mecanismos para prevenir la generación de los residuos. Reconoce, ¿cierto?, la legislación sanitaria existente en materias de gestión de residuos y crea finalmente la responsabilidad extendida del productor, también conocida como REP. Bueno, ¿qué es REP o qué es la responsabilidad extendida del productor? Es un instrumento de gestión de residuos y eso obliga, ¿verdad?, a los productores de ciertos productos a organizar y financiar la gestión de los residuos derivados de los productos que se comercialicen en el país. ¿Cuáles son los productos regulados en Chile? Bueno, tenemos los neumáticos, envases y embalajes, las pilas, las baterías, aceites lubricantes y aparatos eléctricos y electrónicos. Comentarle a grandes rasgos, ¿cierto? Por ejemplo, con el neumático, hace algunos años, no muy lejano, digamos, no más allá de 7 o 10 años, hubo una gran escasez de neumáticos, ¿ya? Y ahí también se trataron de buscar empresas que pudieran hacer un reciclaje del neumático, ¿ya? Y lo único que se podía reciclar era el alambre que los neumáticos traen dentro, ¿ya? Es un producto muy difícil, ¿cierto? De poder reciclar. Ahora, sí se puede reutilizar, ¿ya? Muchas veces se ocupan como cerco, ¿verdad? Para las plazas, donde están los juegos infantiles, o a veces también se ocupan como columpio, ¿ya? Pero tenemos también neumáticos de grandes dimensiones, como son los neumáticos de los camiones de tracción minera, en donde ya ahí se hace un poquito más difícil aquella gestión. Pero se está trabajando en eso y se están apareciendo nuevas tecnologías que lo puedan resolver. Bueno, los envases y los embalajes es un poquito más sencillo porque hoy día tenemos empresas que reciclan cartón, papel, plástico, ¿cierto? Y es más fácil, ¿cierto?, poder disponerlo. Las pilas también se les está dando una disposición final responsable, ¿ya? La pila no hay mucho que hacer. Tienen el metal, se puede descomponer, ¿cierto? Y se puede utilizar el metal que trae la pila, ¿ya? Pero hay muy poquitas empresas que se dedican a hacer esto en Chile. Las baterías ya se los expliqué en el módulo anterior, ¿cierto? Los aceites lubricantes también se los comenté, qué se hace con el aceite. Y respecto a los aparatos electrónicos también existe un reciclaje. Esto también se descompone, se ocupan los plásticos, los circuitos internos, también muchas veces se reutilizan o a veces los productos que aquí son desechados en otros países igual se pueden volver a reutilizar, ¿sí? Algunos actores que establece la ley es el primero que todo el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, los productores de productos prioritarios y aquí en adelante a ese tipo de productores le vamos a llamar con 3P, ya cuando lo vean un poquito más adelante en el módulo, ya productor de productos prioritarios, así se llama, ¿ok? Tenemos, ¿verdad?, los sistemas de gestión que nos van a ayudar a poder resolver, ¿cierto?, o agilizar esta iniciativa descrita en la ley. Los consumidores, ¿cierto?, que somos todos nosotros, los comercializadores y distribuidores y finalmente los gestores de residuos. Bien, el productor de productos prioritarios, que de aquí en adelante le llamaremos productor, ¿qué es lo que es? Es la persona que, independiente de la técnica de comercialización, enajena un producto prioritario por primera vez en el mercado nacional, enajena bajo marca propia un producto prioritario en el mercado nacional adquirido de un tercero que no es el primer distribuidor, importa también un producto prioritario para su propio uso profesional, ¿ya? Eh, bueno, el productor es aquel que introduce en el mercado el bien de consumo envasado y o embalado, ¿bien? Y es todos estos productores, ¿cierto? Los que cumplen los 3 puntos anteriores, deben cumplir, ¿cierto?, con la ley REP a través de un sistema de gestión que les permita generar un ciclo de mejora continua. Bueno, el productor de productos prioritarios y su obligación
es lo siguiente, ¿cierto? Primero que todo, registrarse en el catastro público de productores de productos prioritarios, organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos prioritarios a través del sistema de gestión, asegurar que el tratamiento de los residuos de productos prioritarios recolectados se realicen por gestores autorizados y finalmente cumplir con las metas de recolección y metas de valorización de los residuos de productos prioritarios y otras obligaciones asociadas, ¿cierto?, que puede determinar la autoridad. Bien, una de las obligaciones del gestor de residuos, ¿cierto?, es estar autorizado para el manejo de residuos. Esta autorización se hace, ¿cierto?, inscribiéndose en un sistema que se llama la ventanilla única, en donde ahí nosotros podemos declarar todos los residuos que vamos generando, ya sean peligrosos a través del SIDREP, no peligrosos y a través del SINADER. ¿Ya? Por lo tanto, en este sistema, la autoridad va a estar siempre pendiente de cuál es el nivel de generación de nuestros residuos. Para el caso, por ejemplo, de los residuos peligrosos, aquellas empresas que generen más de 12 toneladas de residuos peligrosos, entonces esas empresas tienen que hacer, ¿verdad?, un plan de manejo de residuos. ¿Ok? También otra de las obligaciones es estar registrado en el Ministerio de Medio Ambiente, declarar al menos el tipo, cantidad, costo, origen, tratamiento y destino de los residuos a través de un registro de emisiones de transferencia de contaminantes llamado el RED C según la normativa vigente. Y este último punto es la ventanilla única. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este magnífico módulo. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan entendido. Ya no olviden que esto es labor de todos y principalmente tenemos que estar concientizados de qué hacemos con nuestros residuos. Todo esto parte por casa, es un tema cultural. Debemos incorporarlo como cultura para después también llevarlo a la empresa. Hay muchas personas que se portan bien en la empresa, pero en la casa hacen totalmente lo contrario. Acá la idea es que nos culturicemos y sea una forma de vida, ¿ya? Generar y tratar los residuos en forma responsable. Y no se olviden que el mejor residuo es aquel que no se genera. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.